Si este canto fuera un piquete, la calle principal fuera el destino, lo sumaría al puño, al grito fuerte, abajo el hambreador y el asesino. Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. Con un fuerte aplauso, el veredicto que saca este juicio ético y político en contra del despojo en Colombia, compañeros y compañeras. Que la fuerza que caracteriza la lucha y la organización del pueblo que se resiste al despojo esté presente en este momento y en todo lo que viene aquí en adelante. De parte del cuerpo colegiado, Eduardo León hará la lectura del veredicto del juicio ético y político contra el despojo. Agradecerles a todos y a todas, a los organizadores de este juicio ético, por la participación y por habernos acompañado durante estos 2 días de trabajo. Después de un arduo trabajo, vale la pena decirlo, hemos logrado llegar, con mis colegas Manuel y Susana, al siguiente veredicto sobre este juicio ético contra el despojo en Colombia, que voy a proceder a leer. Introducción. El juicio ético y político contra el despojo en Colombia nace como propuesta convocada por la Red de Hermandad y Solidaridad REDE y el Congreso de los Pueblos. El juicio es un mandato del Congreso para la Paz que se reunió en abril de 2013 y contó con la participación de aproximadamente 20.000 participantes. Constituye un ejercicio de justicia propia que a la vez pretende llevar acciones jurídicas formales. Tiene sus raíces en el largo proceso de las organizaciones de la red de exigir justicia frente a las empresas transnacionales en Colombia y su rol como beneficiarios de la guerra en el país. De este proceso se destaca el Tribunal Permanente de los Pueblos y la experiencia de juicio ético a las transnacionales en Argentina. Este juicio ético estuvo precedido de una audiencia sobre la Ando Mora Chante realizada en el caserío de San Pedro Frío, municipio de Santa Rosa, en el sur del departamento de Bolívar, y otra audiencia llevada a cabo en Puerto Gaitán, departamento de Meta. Durante los días 28 y 29 de julio, en el corregimiento de San Pedro Frío, municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, se reunieron comunidades, organizaciones y asociaciones de agricultores y mineros ancestrales y tradicionales procedentes del sur de Bolívar, Cajamarca, Tolima, norte y sur de Nariño, Suárez, corregimiento La Toma, departamento del Cauca, Valle y Antioquia, para realizar la audiencia preparatoria del juicio ético contra la multinacional Ando Mora Chante. Durante los días 28 y 29 se reunieron comunidades, organizaciones y asociaciones de agricultores y mineros. Fueron presentados 4 casos. Sur de Bolívar, con énfasis en derechos humanos y legislación minera, La Colosa, con énfasis en responsabilidad empresarial, cambio del uso económico del suelo y tenencia de la tierra, La Toma, con énfasis en consulta previa, Nariño, con énfasis en uso económico del suelo. Adicionalmente se escucharon testimonios de Antioquia y sur del Cauca. La audiencia en el municipio petrolero de Puerto Gaitán se realizó durante los días 12, 13 y 14 de julio, fue promovida por sindicatos y organizaciones sociales, contó con la presencia de sindicalistas canadienses en solidaridad con el Sindicato Petrolero Colombiano, la Unión Sindical Obrera y el proyecto Acompáñenme Solidarity Colombia. La audiencia contra la transnacional Pacífico Rubiales se enfocó en la documentación y acusaciones desde diferentes puntos de vista: ambiental, criminal, laboral, sindical, social, económico y militar. Contó con la participación de varios testigos expertos y víctimas de violaciones de derechos humanos pertenecientes a organizaciones sindicales, ONGs acompañantes de procesos sociales, autoridades indígenas, entre otros. El juicio ético designó como fiscal a Francisco Ramírez Cuellar, abogado y residente de Frontera Energética. Ha impulsado varias demandas contra multinacionales por crímenes contra sindicalistas y población colombiana. El cuerpo colegiado estuvo conformado por Susana Deraña, activista indígena de la nación Athabasca, Chipewayán, en Canadá,
Susana trabajó con las comunidades indígenas Abajún y Hualpice en la región de Celepa, en el norte de Perú, junto a la frontera con Ecuador. Eduardo León Navarro, sociólogo, activista político y defensor de derechos humanos, vinculado a procesos de defensa y protección de derechos humanos desde hace más de 25 años, los últimos 13 con la cooperación internacional en derechos humanos en América Latina. Acompaña procesos de fortalecimiento político organizativo de comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y procesos sociales de mujeres, jóvenes, población víctimas del desplazamiento y despojo forzados, solicitantes de refugio por causa del conflicto armado y la imposición de políticas de desarrollo. Manuel Vega, padre académico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a doctor en Historia de la misma universidad, se ha desempeñado como investigador social en el impacto de la explotación de recursos energéticos y como docente en el campo de la salud y la historia en las universidades Javeriana del Rosario Nacional de Bogotá. Actualmente se desempeña como docente investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado y como investigador del Centro de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Contexto: políticas del modelo de despojo en Colombia. En Colombia, los planes neoliberales globalizadores se han ido completando con la imposición de ajustes estructurales de la economía desde los años 90 del siglo XX, con la política de apertura económica, y han sido profundizados por los dos últimos gobiernos, cumpliendo con los dictámenes políticos y económicos de los organismos supranacionales como el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, que definen el rumbo de la economía mundial para adecuar a los países de América Latina al modelo de acumulación y dominación capitalista que ha impuesto el mercado como sustituto de la sociedad, subordinando e instrumentalizando a los estados nacionales para garantizar la integración global monopólica. Contrario a lo que de manera generalizada se cree, los estados no son sustituidos por las empresas transnacionales en la orientación de la economía, ni mucho menos tienden a desaparecer, sino que son puestos al servicio de sus intereses, como ha sucedido con el Estado colombiano. Los ajustes estructurales han significado la articulación de Colombia a la División Internacional del Trabajo, reprimarizando la economía por la vía del extractivismo, lo que ha significado la quiebra del aparato productivo y una involución hacia la producción de materias primas para satisfacer la demanda internacional de minerales, recursos energéticos de origen fósil y agrocombustibles. Las políticas estatales aseguran la disposición de los bienes de la naturaleza para su explotación intensiva por parte del capital internacional, brindándole nuevas líneas de producción y fuentes de especulación financiera para enfrentar sus crisis cíclicas manifiestas en la disminución de la tasa de ganancia. La División Internacional del Trabajo ubica la economía del país en el eslabón con menor valor agregado en el encadenamiento mundial de la acumulación capitalista y lo convierte en una economía rentista con síntomas de enfermedad holandesa como consecuencia de la debilitación del aparato productivo debido, entre otras razones, a la reprimarización de la economía, a la apreciación ficticia de la moneda y los tratados de libre comercio. Son varias las políticas que han adelantado los gobiernos de turno para garantizar el ajuste estructural de la economía a las demandas de fuentes de inversión del capitalismo transnacional. Veamos algunas de las más recientes. El Plan Nacional de Desarrollo y Prosperidad para Todos concibe la economía campesina como improductiva y no competitiva. Por lo tanto, la locomotora agropecuaria debe crear las condiciones para la empresarialización del campo, centrada en la producción de cultivos de tardío rendimiento, como supuesta alternativa para insertar el agro colombiano en la economía mundial. Se impone de esta manera una reconversión del uso económico del suelo y se dispone los territorios al servicio del gran capital nacional y transnacional. Esta política, junto con los 14 tratados de libre comercio firmados hasta ahora por el Gobierno Nacional, ha provocado la quiebra de la economía campesina y las economías comunitarias, situación de la que no han escapado pequeños y medianos empresarios del campo. La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas de Restitución de Tierras, crea la figura del contrato de uso del bien restituido, en virtud del cual, cuando existan proyectos agroindustriales en los predios objetos de restitución, para desarrollarlos de forma completa, un magistrado podrá autorizar la celebración de contratos entre restituidos e inversionistas. Esta figura es funcional al requerimiento del capital agroindustrial de contar con grandes cantidades de tierras que demanden el desarrollo de sus proyectos. El Gobierno Nacional ha anunciado adicionalmente su disposición de establecer el derecho real de superficie para asegurar el uso económico de grandes superficies de tierra, baldíos. En tal sentido, está preparando el denominado proyecto Ley Urrutia, con el que pretende legalizar el despojo de tierras de propiedad de la nación por parte de inversionistas nacionales y extranjeros, contribuyendo de esta manera al creciente acaparamiento de tierras en el país, que aumenta el índice de concentración de la misma.
El Plan Nacional de Desarrollo también incorpora la minería como locomotora del desarrollo y con base en su consideración como actividad económica o utilidad pública de interés social, dispuesta en el artículo 13 de la Ley 685 de 2001, que desarrolla el artículo 58 de la Constitución Política, le da un carácter prioritario y dominante sobre el resto de la economía y favorece la minería a gran escala en detrimento de la minería ancestral, la mediana y pequeña minería. El Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019 establece en relación al papel del Estado frente al desarrollo minero de la siguiente manera. Comillas, hasta años relativamente recientes, el Estado colombiano como propietario del recurso minero no solo desempeñó funciones de administrador del mismo, sino que en muchos casos actuó sin mayor éxito como empresario. En la actualidad, el Estado busca priorizar y concentra sus esfuerzos en actividades más acordes con las funciones que le asigna la Ley Minera del 2001, las cuales permiten definirlo como facilitador y fiscalizador en el desarrollo de los proyectos mineros, al tiempo que incentiva de forma eficaz y contundente la inversión privada. Esta decisión es acorde con los designios del Banco Mundial para Colombia. El territorio continental de Colombia cuenta con una superficie de 114.174.800 hectáreas. A 1 de marzo de 2013, el área de las actuales concesiones mineras cuenta con una superficie de 5.292.274 hectáreas. El área de las reservas estratégicas mineras tiene una superficie de 20.5 millones de hectáreas y están ubicadas principalmente en el Chocó biogeográfico y la Amazonía. El gobierno nacional tiene proyectado a futuro entregar estas zonas mediante subasta al mejor postor, ya no por la modalidad de concesiones. Recientemente el gobierno expidió 3 decretos. El decreto 933 de mayo de 2013, dirigido a poner estrictos requisitos y controles a la minería tradicional como forma de obligar a los mineros, a los pequeños mineros, a ceder sus minas o, en el mejor de los casos, a asociarse con grandes inversionistas en condiciones asimétricas y desventajosas. El decreto 934, que limita la competencia de los municipios para adelantar el ordenamiento territorial minero, prohibiéndoles expresamente establecer zonas de exclusión para la actividad minera, y el decreto 935, que establece los procedimientos y requisitos para las condiciones mineras y también aplicará para la evaluación de las propuestas de contratos de concesión presentadas en la vigencia, durante la vigencia de la Ley 382 de 2010, que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, y que a la fecha de promulgación del presente decreto se encuentran pendientes de evaluación o surgiendo los recursos de la vía normativa, para lo cual la autoridad minera otorgará un término de no mayor de 30 días para adecuar su solicitud a estos requerimientos. Es decir, para no dejar en el limbo jurídico a las empresas solicitantes de concesiones por efecto del vencimiento del plazo establecido por la Corte Constitucional para formular y presentar un nuevo proyecto de ley de reforma al Código Minero, dado que, como decía, esta ley fue declarada inexequible. Por otra parte, el gobierno colombiano ha otorgado enormes gabelas y beneficios tributarios a la gran minería, según se desprende de la investigación Minería en Colombia, fundamentos para superar el modelo extractivista, auspiciado por la Contraloría General de la República, en la que se establece que entre los años 2005 y 2010 las empresas mineras, comillas, pagaron en promedio 878.000 millones de pesos anuales por concepto del impuesto a la renta, pero durante el mismo periodo tuvieron deducciones, descuentos y exenciones que representaron un gasto tributario para el país, ingresos fiscales que se dejaron de percibir, de 1.78 billones de pesos. Es decir, por cada 100 pesos efectivamente pagados por ese concepto, las empresas mineras tuvieron descuentos que terminaron representando pérdidas para el Estado por más de 200 pesos. Estas pérdidas realmente las ha asumido no tanto el Estado, sino la sociedad colombiana. Adicionalmente, las políticas ambientales en el país se han ido flexibilizando, pero no bastando con esto, las transnacionales las infringen sistemáticamente y cuentan con la complicidad de las autoridades ambientales, que no ponen mayor traba al otorgamiento de licencias ambientales para las explotaciones mineroenergéticas en el país. En la mencionada investigación de la Contraloría General de la República se da cuenta de tal flexibilidad normativa al establecer que, comillas, el decreto 501 de 1995 eliminó la necesidad de licencia ambiental para la exploración y circunscribió dicha actividad a la presentación del plan de manejo ambiental. El Código de Minas de 2001 recogió la exigencia de licencia ambiental para la exploración y únicamente estableció el licenciamiento para actividades incluidas dentro de la explotación minera. Posteriormente, el decreto 1728 de 2002 eliminó el requisito de licenciamiento ambiental y presentación de ley al 47% de las actividades previamente obligadas y les exigió a cambio registrarse ante la autoridad ambiental competente en función de las vías ambientales.
Por último, el decreto 2820 mantuvo el esquema de licenciamiento para actividades mineras sin incluir la exploración. La participación ciudadana se redujo con la mera información por parte de los interesados en adelantar los proyectos a licenciar sin ninguna posibilidad de que las decisiones de la comunidad sean consideradas como verdaderamente vinculantes, cierro comillas. La agroindustria y la gran minería en Colombia conllevan las patologías propias del extractivismo, dado que las transnacionales mineras crean enclaves económicos que, desarticulados del resto de la economía, subordinan, distorsionan y desestructuran las economías campesinas, empobrecen las comunidades rurales, generan impactos ambientales irreversibles dejando un gran pasivo ambiental, provocan un gran desempleo que no es contrarrestado por la gran minería y condenan al país a un rentismo basado en la explotación intensiva de la naturaleza, entre otras patologías. El extractivismo impuesto por las transnacionales mediante enclaves económicos en los territorios y propiciado por el Estado colombiano ha sido implementado mediante el uso sistemático de la violencia estatal y paraestatal, la violación de los derechos humanos individuales y colectivos, el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y territorios que ha provocado la desesperanza y la desarticulación cultural y territorial de pueblos originarios y comunidades campesinas y afrocolombianas, la violación sistemática del derecho a la consulta previa, la precarización del trabajo asalariado, la violación del derecho a la organización sindical, social y a la movilización y la protesta, entre otros. Las multinacionales Anglo-Gol Ashanti y Pacific Rubiales han sido protagonistas principales de la ejecución de esta política, como fue denunciado y documentado ampliamente por testigos expertos y víctimas de violaciones de derechos humanos durante el desarrollo de este juicio. Anglo-Gol Ashanti es una compañía que fue creada en 2004 a raíz de la fusión de Anglo-Gol y Ashanti Gold Fields Corporation. Anglo-Gol Ashanti Limitada es ahora una productora global de oro con operaciones en 4 continentes. La compañía cotiza en las bolsas de valores de Nueva York, Johannesburgo, Accra, Londres y Australia, así como París, Bruselas y Bruselas. En 2008, Anglo-Gol produjo 4.98 millones de onzas de oro a partir de sus operaciones, que se estima en 7% de la producción mundial. En 2009, la producción de oro cayó a 4.6 millones de onzas. En consecuencia, Anglo-Gol se dio a conocer en Colombia en el 2007 con el anuncio del descubrimiento de la mina La Colosa en el departamento de Tolima. Sin embargo, antes operaba a través de una empresa satélite llamada Sociedad Quedada S.A., fundada en septiembre del 2003 a partir de las empresas Quedada Limitada y Quedada Segunda Limitada, que fueron creadas en las Islas Vírgenes Británicas. Estas fueron creadas con el objeto de adelantar la explotación, beneficio y comercialización de oro y otros minerales asociados oro con el oro, que se encuentran en áreas comprendidas en contratos de concesión celebrados con el Estado o en contratos celebrados con particulares con títulos de propiedad privada. Anglo-Gol Ashanti anunció 2 hallazgos importantes: la mina La Colosa en el municipio de Cajamarca, en Tolima, donde calcula hay 12 millones de onzas troy de reservas estimadas, y en Yade, con su socia de 2 Gold, está desarrollando el proyecto de Gramalote en Antioquia, donde se encontró oro de beta con reservas de 2.39 millones de onzas troy. La empresa se constituyó el 16 de abril de 2004, como decíamos, después de que el Tribunal Superior de Ghana aprobó la fusión de Anglo-Gol y Ashanti Gold Fields Corporation 3 días antes. A finales de 2007, Marco Putifani fue sustituido por Bobby Gorsel como gerente general de Anglo-Gol, siendo nombrado director de la compañía el 17 de septiembre de 2007 y como gerente general el 1 de octubre de este año. El grupo cuenta con 20 operaciones mineras en el mundo y un número considerable de programas de exploración en regiones reconocidas como productoras de oro y en otros sitios del mundo prospectivos para metales preciosos. La Organización Defensora de Derechos Humanos Human Rights Watch señaló a Anglo-Gol Ashanti de financiar grupos armados en la República Democrática del Congo, hecho que no fue negado por la empresa, quien se limitó a afirmar que se trató de bajos desembolsos hechos por la fuerza, situación que es negada por el grupo armado benefactor de sus aportes. La organización ambientalista más reconocida internacionalmente, Greenpeace, dio a Anglo-Gol Ashanti en enero de 2011 el premio de la contaminación de la tierra y el envenenamiento de las personas como consecuencia de la extracción minera de oro en Ghana. Greenpeace señala que los estragos de la actividad minera en Ghana hoy son irreparables. En materia ambiental, responsabiliza a la empresa de la destrucción de 50 ríos. Muchos de estos se han secado por erosión, producto de la extracción de oro, y otros están seriamente contaminados por la mayoría de los desechos tóxicos de esta actividad se vierten allí. A pesar de que en 2004 la empresa se había comprometido a mitigar el daño ambiental, se señala que en febrero de 2010
la Agencia de Protección Ambiental del país tuvo que cerrar las minas porque la empresa continuaba afectando los ríos que proveen de agua a las comunidades. En Sudáfrica, país de origen de Angora Ashanti, durante 3 meses del año 2012 se produjeron huelgas en donde los mineros exigían mejores condiciones laborales y aumentos salariales. Ante esta protesta, la decisión de AgroGold fue la despedida a 12.000 mineros que habían participado en las mismas. En ese entonces, la oposición de la empresa fue transmitida a través de un comunicado de su presidente Mark Cutifani, quien dijo que si las huelgas ilegales siguen, eso supone el riesgo de una reducción de efectivos prematuro en los sitios sudafricanos de Angora Ashanti. La empresa transnacional Pacific Rubiales Energy Corporation hace su incursión en el país en el año 2004 bajo el nombre de Pacific Stratus Energy, que al momento de su fundación tuvo un gran aporte de capital canadiense procedente del magnate Frank Justra y la experiencia de directivos de PDVSA, Ronald Patín, Francisco Arata, Serafino Lacono y Miguel de la Campa. Esta empresa se fusionó con Petro Rubiales, que tenía adjudicado el contrato de explotación de campos rubiales en el departamento del Meta. Dicha empresa era de propiedad del brasileño Germán Efranovich, dueño de Avianca. De esta manera se dio paso a la creación de Pacific Rubiales Energy en la Bolsa de Valores de Toronto, ciudad donde tiene su casa principal. La estructura de la empresa en Colombia se hace a través de empresas que esta controla, como el caso de Metapetróleo, la cual le vende el crudo a otras empresas que se ubican en paraísos fiscales como Panamá o las Islas Caimán, las cuales venden el recurso a precios de mercado en el Golfo de México. El Estado colombiano garantiza excelentes condiciones fiscales, un batallón minero energético, una importante red de oleoductos como el de Los Llanos y el Bicentenario. Esta empresa, solo para el año 2011, logró utilidades cercanas a los 554 millones de dólares, logró pagar salarios a sus directivos Ronald Patín, Francisco Arata, Serafino Lacono y Miguel de la Campa por valor aproximado de 1.600 millones de pesos mensuales. Además, logró posicionarse como la segunda empresa petrolera más importante del país después de Ecopetrol, con cerca del 35% de la producción de hidrocarburos a nivel nacional. La empresa Pacific, su subsidiaria Metapetróleo y la empresa Producto de los Llanos Orientales, de la cual Pacific Rubiales es accionista, tienen una trayectoria de incumplimiento de deberes constitucionales y prácticas antiéticas frente a los derechos colectivos y del medio ambiente de la población colombiana. Específicamente han causado impactos ambientales y sociales generados por las actividades de explotación en los campos petroleros del Meta, los cuales han sido denunciados por comunidades indígenas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y sectores de la población que viven en las zonas de influencia del proyecto. También han sido responsables de persecución sindical, precarización laboral, señalamientos y amenazas y de promover un tipo de apartheid contra las personas que consideran peligrosas para sus actividades económicas, a quienes incluyen en listas para ser vetadas para efectos de contratación laboral. A lo largo del juicio y de las audiencias previas se ha logrado obtener un conjunto de testimonios orales, escritos, documentales, grabaciones, informes técnicos. A través de ellos ha podido hacerse una idea de la gravedad de las violaciones de derechos humanos ocasionadas por la actividad de estas empresas en las regiones del Meta, Casanare, en las regiones de Cauca, Tolima. Esta es la diversidad de situaciones y hechos que dan pie para hacer esta afirmación, que acá solo se hará una descripción general de las distintas modalidades de violaciones detectadas y se señalarán algunos de los casos más graves o emblemáticos en los cuales, a la luz de los hechos, se han violado los derechos humanos y pues, de los cuales se tienen evidencias definitivas. Entonces vamos a resumir, digamos, fue muy difícil porque se presentaron muchos casos y muchos hechos en este proceso, pero vamos a resumir en 7 apartados grandes los principales hechos que se pudieron registrar y que, al decir pues, del colegiado, tienen un sustento suficiente para este proceso de juzgamiento. Como la afirma la Contraloría General de la Nación en su informe, según Futura Energética, el 80% de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia se presentan en municipios mineros-petroleros, 35% del territorio nacional. El 87% del desplazamiento forzado sale de estos municipios y quienes reciben regalías por producción energética, el 78% de crímenes contra sindicalistas, el 89% contra indígenas y el 90% contra afrodescendientes se cometen en áreas minero-energéticas. La relación entre la actuación de las transnacionales en el país, el conflicto social que ellas producen y la guerra que vivimos en Colombia no es casual. El conflicto armado interno colombiano dejó al menos 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y
4.744.046 desplazadas en el periodo comprendido entre 1958 y 2012, según el informe presentado por el Centro de Memoria Histórica en los últimos meses. Según estos datos, de los 220.000 asesinatos documentados, 177.307 fueron perpetrados contra la población civil y unas 40.787 víctimas mortales corresponden a las partes combatientes. De los 16.340 asesinatos selectivos registrados por el Centro de Memoria Histórica entre el 81 y el 2012, los paramilitares fueron responsables del 38.4% de los casos y otros grupos pues, de la proporción adicional. Todavía siguen desaparecidas en Colombia 25.000 personas desde 1985, según informaron sus allegados, mientras que entre el 1970 y el 2010 un total de 27.023 personas han sufrido el drama del secuestro perpetrado por las guerrillas en un 90.6% de los casos. El desplazamiento forzado ha sido un flagelo para 5.712.000 personas, aunque este delito se ha cometido con más frecuencia en los últimos 16 años, puesto que en este periodo se registraron 474.000 casos. De las 1.982 masacres cometidas entre el 1980 y el 2012, se atribuye a los grupos paramilitares 1.166 casos, que representan un 58.9%, seguido por las guerrillas y luego por la fuerza pública. La violencia sexual en el marco del conflicto entre el 85 y el 2012 ha dejado 1.754 víctimas, mientras que las minas y otras han afectado a 10.189 personas. Cifras que en todo caso pues, subestiman lo que realmente ha pasado en el país, son solamente aproximaciones, pero que ya van dando cuenta de un asunto importante, y es la presencia de ese conflicto armado de procesos de victimización en regiones sobre todo donde se producen estos procesos de extracción de recursos naturales. Bien, en esta situación de violencia se extiende por todo el territorio nacional, pero más allá del conflicto armado, el país se desangra por diversas formas de asesinatos y agresiones, las cuales solo pueden tener una clara explicación en el conflicto social, producto de la profunda inequidad que vive Colombia. Abro comillas, en el país más feliz del mundo, de acuerdo con la encuesta de alguna firma consultora internacional, cada hora mueren 2 personas en hechos violentos. Al día, 48 colombianos yacen fríos en el pavimento, fulminados por una bala o un puñal, cierro comillas. Entre junio y julio de 2002 y julio de 2006, 11.292 personas fueron asesinadas o desaparecidas al margen de los combates. Esto significa un promedio de 7.8 personas muertas cada día. El 75.1% de estas muertes se atribuyen a la responsabilidad del Estado por perpetración directa, por tolerancia o apoyo a violaciones cometidas por grupos paramilitares. Según cifras reportadas por el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia del Instituto de Medicina Legal, en 2012 se registraron 5.505 muertes en Colombia, de las cuales 4.407 eran hombres y 1.093 mujeres. En cuanto a las lesiones no fatales en accidentes de transporte, en 2012 se registraron 35.206 víctimas. Durante el primer trimestre del 2013, las víctimas ascienden a 2.609. De estos 2.609, por lo menos 200 colombianos han resultado muertos en lo que va ocurrido el presente año, hasta el 31 de agosto, por causas del conflicto armado. Quiere decir que gran parte de la población que muere en Colombia muere por otras causas que están directamente relacionadas con esa inequidad social de la que ya hablábamos, y esa inequidad social a su vez está claramente relacionada con ese contexto de extracción de recursos naturales que hemos podido registrar a lo largo de este tribunal. Dentro de la evidencia presentada en este tribunal en materia de derechos humanos se resaltan diversos hechos en relación o como producto de la actuación directa o indirecta de las empresas transnacionales que redundan en una vulneración de los derechos de sindicalistas, campesinos en las regiones y población en general, y que suceden sobre todo en esas zonas donde dichas compañías realizan trabajos de extracción petrolera y que pues, se producen sobre población inerme. Estas violencias van desde asesinatos selectivos, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzosos, amenazas de muerte, agresiones de la fuerza pública al servicio de las compañías y contra los trabajadores y los pobladores de estas regiones. Dentro de estos hechos se documentó el asesinato de un líder de Agromisbol y tortura a pobladores de Río Viejo, ocurridos el 25 de abril del 97. Del mismo modo, se registró el asesinato del presidente de Agromisbol en Aguachica, el 20 de junio de 1997, y la ejecución de Giovanni Vega Tencio, Jairo Villalba, Alberto Campuzano Zuleta y la desaparición forzada de Osnadier Solano Zuleta, ocurridos en 2004.
Del mismo modo se registraron amenazas contra líderes afrocolombianos en la región del Cauca, en el contexto también de la explotación que hacen allí las empresas mineras como Angola Chanti, y hostigamientos sobre dirigentes sociales de esas comunidades afrodescendientes. Es decir, aquí también se presentó evidencia suficiente en este tribunal para constatar una afectación directa de las comunidades negras, los pueblos afrodescendientes y también de los pueblos indígenas en las diferentes regiones del país. Hay que incluir también la detención arbitraria y tortura de sindicalistas del abuso, del sindicalista Alexander García, que fue documentada también en este tribunal, y de George Valencia, ocurrida en 2012, las acusaciones y procesos de judicialización contra Jason Vázquez y el asesinato del sindicalista del abuso Milton Rivas el 12 de diciembre de 2012 en Puerto de Meta. Todos estos hechos en el contexto de los conflictos sociales y los procesos de protesta social que los trabajadores desarrollan con justo derecho en esa región de Puerto Gaitán. Bien, este conjunto de hechos realizados unas veces por grupos paramilitares, otras por el mismo ejército colombiano, se han producido en regiones donde realizan sus actividades extractivas las empresas Angola Chanti y Pacífico Viales, en contra de dirigentes sociales, líderes sindicales o campesinos que han denunciado actividades ilegales de las empresas o que han exigido sus derechos fundamentales al trabajo, a la vida, al territorio o al cuidado del medio ambiente. Aunque no se presentaron pruebas de una acción directa de la empresa en estos hechos, la relación entre empresas y fuerzas de seguridad o la misma fuerza pública que cometieron sus crímenes, relaciones que van desde la financiación hasta la presencia directa de los unos y los otros actores en el territorio, así como los señalamientos que hacen las mismas personas de la empresa sobre las víctimas de la violencia y todos los elementos del contexto que se han puesto aquí en el tribunal, permiten establecer nexos indirectos entre los hechos ocurridos y las empresas que hemos mencionado. Bien, el segundo conjunto de hechos está relacionado con el despojo criminal contra el pueblo colombiano a través de la creación de una legislación que perjudica los intereses de los colombianos. Las cifras que presentan el país como uno de los más desiguales del mundo ilustran claramente que Colombia no es una buena democracia, que su problema no es solo una amenaza terrorista focalizada y que el sustrato de los conflictos está ligado a una trama social fragilizada por el irrespeto a la vida y a los derechos económicos, sociales y culturales de amplios sectores de la sociedad colombiana. Basta mencionar el coeficiente de Gini que mide la desigualdad por distribución del ingreso y el cual alcanzó en el 2011 un 54.8%. Entre el campo y la ciudad y entre regiones las diferencias son reveladoras. Para 2011 la pobreza rural ascendió a 46% y la rural al 30%. En Pasto, por ejemplo, la pobreza fue del 40%, mientras en Bucaramanga fue del 10%. Según el estudio que elaboró en el 2011 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia ocupa el puesto 87 en el escalafón de desarrollo humano entre 187 países. No obstante, al ajustar esa calificación, teniendo en cuenta la desigualdad, el país pierde 24 puestos. Por otra parte, la tasa promedio de crecimiento anual del índice de desarrollo humano ha tendido hacia el interior. En efecto, mientras entre 1980 y el 2001 fue de 0.83, para el periodo 1990 y 2011 fue de 0.85. En 2011 fue del 0.71%, y en términos de desigualdad, los dos países con niveles superiores a los de Colombia, en ese estudio, según el estudio del Perú, eran Haití y Angola. A esta evidencia incontestable se suman otros dos factores: la precariedad en la existencia de amplias capas de la población, revelada en el desempleo y en el bajo nivel de los salarios, y la fragilidad de los derechos sociales sobre los cuales descansa buena parte de las posibilidades para que el país comience a superar sus desigualdades. Para 2011, apenas el 27% de los asalariados ganaban más de 2 salarios mínimos mensuales, mientras el porcentaje de hombres y mujeres con educación secundaria solo alcanzaba el 47.6% y el 48% respectivo entre hombres y mujeres. Según el DANE, la pobreza en Colombia había bajado en los 2 últimos años, pues el índice de Gini pasó de 0.5 en el 2012, pasó al 0.5% en el 2012, mientras en el 2011 fue de 0.54. Pese a la supuesta caída de los índices a nivel nacional, caída que descansa más bien en los cambios en la forma de medir y menos en las transformaciones de la realidad colombiana, en las zonas rurales la pobreza afectaría a más de la mitad de la población. Las cifras de pobreza habían aumentado a nivel rural de manera importante durante el 2012 y llegó en esas áreas a un 46.8%, mientras que la extrema pobreza llegó a un 22.8% en el mismo año.
En 2012 los ingresos per cápita a nivel nacional alcanzaron la media de los 500.000 pesos y los 566.000 pesos en las cabeceras urbanas, mientras que en las zonas rurales ese salario mínimo solo alcanzó 207.000 pesos y en las zonas rurales, pues evidenciando sin lugar a dudas el peso de las inequidades que hay en materia de ingresos en el país. En el conjunto de las audiencias que se han realizado en este proceso de tribunal ha quedado probadas una serie de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales que resultan todavía más graves en ese contexto de inequidad que acabamos de presentar. Estas violaciones se han producido en parte por las empresas que comienzan a actuar en las regiones, pero también por la anuencia o la ausencia definitiva también en algunos casos del Estado y de su papel como garante de los derechos fundamentales de la población colombiana. El Estado más bien se ha dispuesto para garantizar la acumulación por despojo de esas empresas, mientras se empobrece a millones de colombianos y se atenúa toda esa situación o las posibilidades más bien de que se produzca una superación de la desigualdad. En este tribunal se soportaron consistentemente estos hechos gracias a testimonios, investigaciones y pruebas documentales que muestran la injerencia de estas empresas en la elaboración del Código de Minas, en la elaboración de la legislación del petróleo, la legislación del medio ambiente, en la elaboración de la Ley de Estabilidad Jurídica de las Inversiones y en 3 reformas tributarias que afectan a los colombianos. Todo ello tiene como consecuencia la generación de un marco jurídico que adapta al país a la nueva división mundial del trabajo propuesta por el capitalismo actual y que contribuye a la profundización de la miseria y la pobreza del pueblo colombiano, al enriquecimiento ilegal, inmoral y sin causa de los accionistas y administradores de estas empresas y de inversionistas extranjeros, al robustecimiento de un modelo de financiarización especulador e inhumano que está llevando al colapso no solo a las economías regionales y locales, sino a las de diversos países, y a una colosal corrupción de miembros de la fuerza militar, de la policía, de administradores públicos y de funcionarios judiciales que garantizan toda la impunidad que registramos en estos casos. Bien, el tercer apartado es el de la violación de las normas mínimas y las afectaciones al medio ambiente. El proceso de regulación de la normatividad ambiental durante los últimos años en el país es fruto no solo de la profundización del modelo neoliberal de la economía general y el proceso de aumento de la inversión extranjera directa en estas tierras, sino también de los imperativos de una economía capitalista mundial que cuenta con una nueva configuración financiarizadora y reprimalizadora, como se deriva de las pruebas presentadas por expertos y de los argumentos elaborados en las mesas de discusión en este tribunal. Las empresas juzgadas han jugado un papel significativo en este proceso de regulación, que no obstante supone al mismo tiempo procesos de nuevas regulaciones supranacionales, como los tribunales de arbitramiento, o nacionales como las políticas tributarias, de exenciones, en función de facilitar la rentabilidad de las empresas. Durante el proceso de este tribunal ha sido posible documentar hechos de violación a las normas mínimas del medio ambiente, eventos de contaminación de aguas subterráneas en la antillanura, ríos y quebradas, destrozo de morichales y de ecosistemas sensibles, secamientos de lagunas, secamientos de ríos y combustión in situ de gas y de otros derivados del petróleo. Violación a los límites de licencias ambientales otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente y en general daños ambientales graves al territorio ocasionados tanto por la sísmica como por la realización de diferentes procedimientos para la explotación del territorio colombiano. De manera específica se documentaron el secamiento del río Guaviare y combustión in situ en varios sitios de explotación por parte de las empresas Pacífico Rubiales, daño ambiental en la vereda de los kioscos, contaminación del caño Rubiales, falta de control a nivel de licenciamiento ambiental en varios de los pozos de producción de la empresa Pacífico Rubiales, así como la violación de varios de los requerimientos ambientales que se le han hecho a esta empresa. En el caso de la empresa Logona Chanti, se documentó la adquisición de títulos mineros en páramos y parques naturales, violando la ley 99 de 1993, que declara como objeto de protección especial los páramos, subpáramos y zonas de recarga de acuíferos. A estas acusaciones de materia ambiental, pues se incluyen algunos aspectos relacionados con el daño de los pastos, por ejemplo, en las zonas de ganadería, en la parte del meta, la alteración también de flora y fauna por medio de las teas y la quema de los hidrocarburos, y el uso de aguas de la inyección para mejorar la extracción de los pozos.
Este conjunto de violaciones ambientales entonces constituyen una afrenta para la soberanía nacional, una violación flagrante de toda la legislación ambiental que el país tiene, ya bastante desregulada, y suponen pues una afectación a nivel del calentamiento global y de las afectaciones ambientales que hoy sabemos no son localizadas, sino que tienen un eco y una resonancia a nivel mundial. El cuarto apartado es el de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades negras del país. Durante el proceso de este tribunal se han documentado diversos hechos ocurridos en las regiones del Cauca, Meta, Arauca, Casanare y la región del Pacífico, que pueden ser enunciados como violaciones a los derechos a la vida y la cultura de las comunidades indígenas y afrodescendientes presentes en las zonas de operación de estas multinacionales. Todo ello en contraposición al convenio vinculante 169 de la OIT, a los preceptos incluidos en la Constitución de 1991, a las leyes posteriores que regulan todo el tema de protección de estas poblaciones, de las sentencias de la Corte Constitucional, como por ejemplo la sentencia T-1045 de 2010 y todos los autos respectivos. Estos hechos incluyen casos como el desconocimiento de la consulta previa por parte de la Laguna Chanti, en el caso de los municipios San Martín de Loba, Alto de Rosario y Altillo de Loba, ubicados en el sur de Bolívar, los cuales cuentan con presencia certificada de comunidades negras. Hecho similar se documentó cuando el Instituto de Geología y Minería de Geominas otorgó 2 títulos mineros a la Laguna Chanti, así como a los particulares Héctor Sarri y Raúl Fernando Ordóñez, sin cumplir con la obligación de consultar previamente a las comunidades negras que habitan el corregimiento de La Toma, municipio de Suárez, en el departamento del Cauca. En el caso del Meta, es posible constatar, con la evidencia presentada, la afectación de los pueblos indígenas Sicuani, Sáliva, Achagua, Uba, entre otros, como producto de la violenta disminución territorial a la que han sido sometidas las comunidades por parte de la acción de las empresas, deteriorando las condiciones socioambientales, culturales y económicas que garantizan su autonomía alimentaria y territorial. Pueblos nómadas como los Sicuani han optado por un patrón de sedentarismo, por la disminución del área de cacería, de recolección y cultivo, y han sufrido de factores de violencia contra estas poblaciones por parte de agentes estatales y paraestatales que están provocando el exterminio físico y cultural de estos pueblos. Incluso el otorgamiento de bienes o dinero dentro de los programas sociales de las empresas, o bien bajo la lógica asistencialista de pauperismo que supone hoy en día la política social del Estado, constituyen intromisiones culturales no pertinentes y que no tienen en cuenta los principios de acción sin daño, el respeto por la diferencia y por la interculturalidad. Con relación a la empresa Pacífico Rubiales, se documentó su no respeto a la consulta previa en el caso del pueblo Achagua, oleoducto de los llanos orientales, donde Pacífico Rubiales Energy participa con un 19% de las acciones. Esto le costó una sanción por 3.500 millones de pesos como compensación de daños ambientales, sociales y culturales, pero antes de reconocer su error, la empresa se ha beneficiado más bien de la intimidación que han hecho algunos actores armados a las comunidades indígenas que han entablado este tipo de acciones. En contravía con la normatividad colombiana y con las sentencias y autos proferidos por la Corte Constitucional, la acción de las empresas transnacionales y del mismo Estado colombiano está llevando a la franca desaparición y muerte demográfica, física y cultural a los pueblos indígenas originarios, con la desaparición de su cosmovisión y de sus prácticas. En el caso de los pueblos afrodescendientes, el impacto de las empresas se revela no solo en francas violaciones a los derechos humanos, consistentes en amenazas y asesinatos de dirigentes que son opuestos a las actividades extractivas, sino también con la pérdida de sus propias formas culturales, la transformación de sus formas de trabajo tradicionales y su incorporación y su enganche a las actividades económicas que ofrecen estas empresas transnacionales en las regiones donde actúan. La situación en particular de los pueblos indígenas, en el caso de Pacífico Rubiales, es más grave si se tiene en cuenta que los pueblos Sicuani, Piapoco, Achagua se encuentran en riesgo de exterminio físico y cultural, según lo determinó el auto 04 de la Corte Constitucional de 2009, que ordenaba justamente la protección especial y la salvaguarda de esos pueblos. El siguiente apartado es los impactos económicos en la población colombiana como producto de la actividad de estas empresas. Como lo presentaron algunos expertos el día de ayer, el extractivismo cuenta con varios mitos que han sido desmentidos por diferentes hechos que han sido documentados en este tribunal. La idea según la cual las economías nacionales basadas en la extracción de minerales y petróleo pueden alcanzar un desarrollo elevado son refutadas de inmediato por la pobre generación de empleo y la poca distribución y redistribución de la riqueza que padece el país,
pese al incremento astronómico de la inversión extranjera directa en estos dos sectores durante los últimos años. Eso se explica por las condiciones leoninas que tienen los contratos petroleros y mineros en el país, como los celebrados con estas dos empresas, cercanos a las lesivas formas de concesión propias del inicio del siglo XX. La preocupación por premiar el riesgo en la inversión de las empresas extranjeras y de garantizar unos beneficios a la altura de las condiciones de la competitividad del mercado mundial lleva al Estado colombiano a establecer condiciones contractuales cómodas para el capital, pero profundamente lesivas para la soberanía nacional. A ello se suma un sistema nacional de regalías que establece porcentajes irrisorios ligados al tamaño de la producción, que resultan en una ínfima proporción del mar de beneficios económicos que estos dos actores obtienen de su trabajo en Colombia. Este sistema de regalías, centralizado con la reforma del 2010, reduce la participación de las regiones en los recursos, distribuye dineros a zonas que cuentan con intereses políticos especiales, condicionan los recursos en las regiones a inversiones en sectores específicos que fluyen muy rápido al sector privado, y por último esos recursos son apropiados por grupos paramilitares que usan, digamos, de esos fondos para garantizar su operatividad en regiones de extracción de recursos naturales. La política de exenciones incluida en la legislación que promueven estas mismas empresas termina produciendo el pago del Estado a ellas en detrimento de la economía de los colombianos de bajos recursos. Esos colombianos que son los más golpeados por un sistema tributario diseñado para ese propósito. Un sistema tributario que además se encarga de cargar regresivamente a la amplia base social y subsidiar, aumentar privilegios a las élites económicas y a los grandes capitales. Este lesivo aspecto de las exenciones fue documentado en el caso del Anglo-Borachanti. En el caso de Pacífico Rubiales no se le reconoce la participación al Estado en el contrato, pese a que el Tribunal de Referendo de la Cámara de Comercio de Bogotá falló a favor de Ecopetrol sobre el campo Quifa. Con relación a esta misma empresa se documentó también la ausencia de control del Estado a los volúmenes de producción. En este sentido, la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el sector de Minas y Energía realizó un estudio sobre el proceso de fiscalización de hidrocarburos en el que concluyó que el Ministerio de Minas y Energía no realiza un balance volumétrico entre el crudo que se extrae de cada pozo y el crudo que se vende, ya sea para exportación o refinación. Al igual que no existe evidencia de que el Ministerio verifique reportes de crudo despachado y el recibido en la cadena de producción y transporte a efectos de detectar diferencias que puedan existir entre lo reportado al Ministerio y lo reportado al receptor. Como lo denuncia el informe de la Contraloría, no existen datos comparativos y al sumar lo declarado por Pacific en referencia a la producción del 2012, pues se encuentra desniveles en esos reportes que revelan o bien que la empresa no reporta todo el crudo que está sacando del territorio, o bien a veces reportes que son usados para otro aspecto que es muy lesivo en este ámbito económico, y es la especulación financiera, que es otro resorte importante que se ha documentado también en este tribunal con varias pruebas. Es el otro resorte de la acumulación que tienen estas empresas en Colombia. Bien, el otro apartado de los hechos resume todos los aspectos relativos a la estigmatización y criminalización de la lucha sindical y social en Colombia. El accionar de estas empresas y la anuncia del Estado ante sus prácticas empresariales ha generado durante muchos años procesos de estigmatización de la lucha sindical y social, presiones ilegales contra funcionarios judiciales para garantizar la impunidad, criminalización, violación del derecho a la libertad, a la locomoción y a la protesta social, generando detenciones ilegales, imputaciones falsas de delitos que pretenden desmovilizar las protestas y encarcelamiento de sus dirigentes. En los casos presentados en este tribunal también es posible registrar la militarización de la protesta social y sindical a través de los organismos de seguridad estatal, el Ejército y la Policía Nacional. En muchos casos se registró también la alianza entre esta fuerza pública y los actores paramilitares que están en las regiones de producción de estas empresas. Y en el caso de la fuerza pública se documenta que tanto Policía como Ejército Nacional no dudan en atacar y detener a los participantes de las protestas, que tienen pues el derecho a realizar esas actividades, derecho contenido en la Constitución y en varias normas internacionales que lo consagran. Esta situación supone un abandono de la responsabilidad del Estado en defensa de sus intereses y el de sus habitantes, y la transformación del Estado social de derecho en un Estado gendarme, cuya principal función es defender los intereses de capitales extranjeros por sobre los intereses de la población colombiana. Pero además, esta situación comporta un incumplimiento flagrante de derechos,
como los contenidos en la Carta Constitucional y en el convenio de la OIT y las otras regulaciones que ya se han mencionado. En este sentido, durante este tribunal fue posible constatar hechos como los siguientes: tortura física y psicológica del dirigente del abuso Barranca, Alexander Rodríguez, y de su escolta por parte de un patrullero del ESMAD y otros miembros de la policía, hechos denunciados a la Procuraduría el 18 de febrero de 2013 en el contexto del conflicto laboral que tiene lugar con la empresa Rubiales en la región del Meta. Además, en este caso, la impunidad es total, pues tomadas algunas pruebas en la etapa de investigación, la Fiscalía decide archivar el proceso y trasladarlo a la justicia militar. En otro caso, de acuerdo a la denuncia realizada también por los trabajadores del abuso, se realizaron intervenciones de agentes encubiertos de la fuerza pública en reuniones de los trabajadores y la detención ilegal de varios de esos trabajadores durante el 2012. La impunidad también se ve reflejada en el fallo de la justicia penal militar, en el que se ordena archivar la investigación contra miembros del ESMAD que agredieron física y psicológicamente al señor Jason Vázquez. Como se constató, varios dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos han sido objeto de persecución judicial por parte del Estado colombiano en el contexto de la lucha social que tiene lugar en torno a la explotación petrolera de Pacífico Rubiales en el Meta. A estos hechos se suma la detención de Fadlov Leguizamón y el allanamiento de 19 casas en la vereda del Porvenir, donde se encontraron armas y droga en cada casa, puestas allí presuntamente por las mismas autoridades. También se ha producido la militarización de los campos petroleros, en el caso de Pacífico Rubiales. Allí se logró obtener en este tribunal evidencia suficiente para mostrar cómo el ejército está al servicio de estas empresas, recibe órdenes de estas empresas, y no solo eso, sino que apoyaban fuerzas de seguridad privada, impide el acceso de funcionarios públicos, congresistas, como en el caso de Alexander López, que también fue documentado durante las audiencias de este tribunal, y que impide verificar cuál es la condición real de los trabajadores que se encuentran allí al interior de los campos petroleros. A las ilegítimas restricciones de la fuerza pública para la libre circulación tanto de trabajadores como de cualquier colombiano se suma la presencia de seguridad privada en la vía pública, en el caso de la contratista Pacífico Rubiales. Esta empresa, Esta empresa termina definiendo quién pasa por la vía pública y quién no. Ante estos hechos, la alcaldía de Puerto Gaitán reconoce la existencia de estos retenes, pero asegura no saber de los permisos que pueda tener la multinacional para establecer estas acciones. De este hecho dan cuenta varias de las evidencias, cartas y comunicados que se han recogido como pruebas durante este proceso. Finalmente, en el caso de Pacífico Rubiales, este tribunal constató violaciones al derecho de asociación, ya que los esquemas de seguridad de la empresa bloquearon la participación del abuso, termotécnica, y bloquearon, como ya se mencionó, la visita de Alexander López a los campos. Este conjunto de violaciones, además de afectar los derechos sindicales y de organización de la sociedad, suponen una grave violación de la soberanía nacional sobre el territorio por parte de intereses y capitales que no tienen el más mínimo respeto por los habitantes del territorio nacional ni por sus derechos. El otro apartado es el de la vulneración de los derechos laborales. Han sido de conocimiento de la opinión pública nacional e internacional las precarias condiciones laborales a las que son sometidos los trabajadores de Campos Rubiales y los conflictos sociales y laborales que todo ello ha desencadenado en los últimos años. Políticas de terciarización, desconocimiento de mínimas normas de seguridad industrial, bajos salarios, negación de los derechos de organización, sindicalización, negociación colectiva y movilización, además del impulso de sindicatos al servicio de las mismas empresas y sus empresas, son solo algunos de los elementos que se han mencionado y se han documentado en este tribunal. En el caso de Pacífico Rubiales se constata con pruebas documentales los despidos ilegales y los mecanismos de veto basados en la pertenencia al sindicato del abuso, el veto a trabajadores como Diego Iván Díaz Rivera, José Dilio Naranjo por parte de la empresa Duflo, con prohibición de su ingreso al campo de trabajo, y otro conjunto de vetos que han hecho realmente que el acceso y el derecho al trabajo sea limitado y violado, pero además que se produzca una estigmatización y una persecución a muchos de estos trabajadores que se les impide desarrollar sus actividades laborales. A estas prácticas se suma la suspensión del contrato de Juan Carlos Hernández Escamilla con Barzaní y otros casos documentados ampliamente, hasta uno que nos llegó el día de ayer, una prueba documental por parte del abuso, y que revelan pues la actitud de estas empresas en la vulneración de esos derechos laborales mínimos. Como conclusión de esos hechos, se logró documentar en este tribunal
en todos esos 7 aspectos, en los aspectos de detrimento económico, violación de derechos humanos, violación de derechos sindicales y laborales, en las violaciones al medio ambiente y las violaciones a los derechos especiales de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes, como hay una evidencia suficiente para mostrar que la actuación de estas empresas, sustentada en la acumulación económica y no en la garantía de los derechos de los colombianos, pues constituyen realmente la afrenta y la punta de lanza de todo ese capital extranjero en Colombia, y que la situación, digamos, está produciendo con la total anuencia y responsabilidad del Estado colombiano. En el marco de estos hechos, en todos los aspectos aparece la relación directa con el Estado colombiano, bien por actuación con las fuerzas militares, bien por esas relaciones ocultas que se van encontrando allí entre militares y paramilitarismo, o bien porque ese marco general de la política que fabrica el Estado, con las presiones internacionales y con la participación de las demás empresas, facilita un objetivo fundamental de estas empresas, y es la acumulación de capital a partir de la explotación de los recursos, de la explotación de la mano de obra de los colombianos y de la vulneración del territorio, del despojo y de todas estas prácticas que se han documentado acá. Bueno. Tomamos en cuenta los análisis de los testigos expertos acerca de las políticas de desarrollo impuestos en Colombia, funcionales a los intereses del gran capital transnacional, que incluyen la expedición de normas claramente favorables a las empresas transnacionales y en detrimento de los pueblos y comunidades y de la soberanía nacional, como queda evidenciado en la primera parte de este escrito, analizando detenidamente los testimonios de los testigos que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de las empresas AHA y Pacific Rubiales Energía, con la ausencia de complicidad y en varias oportunidades por acción directa del Estado colombiano a través de la fuerza pública, y la amplia documentación probatoria presentada por el fiscal señor Francisco Rodríguez, el cuerpo colegiado de jueces de este juicio étnico contra el despojo en Colombia, condena a las empresas transnacionales AngloGold, Ashanti, Pacific Rubiales y subsidiaria Meta Petroleum Corp. por violación de los siguientes derechos humanos: violaciones graves a los derechos laborales, violación a la libertad de asociación sindical, violación del derecho a la protesta social, desprecio de la dignidad y la vida de los trabajadores y las comunidades y instigadores de asesinatos selectivos de dirigentes sindicales, indígenas y organizaciones sociales, violación al derecho a la alimentación, vulneración de los derechos colectivos a la tierra, los recursos naturales, los derechos de participación, especialmente la consulta previa, violación de los derechos culturales, espirituales y ancestrales, así como el desarrollo propio y autónomo de los pueblos originarios, violación a la legislación ambiental vigente en el paz y responsabilidad directa y activa en el deterioro del medio ambiente, secamiento de ríos y caños, deterioro irreversible de ecosistemas, afectaciones al aire, la tierra, la flora y la fauna, por crímenes financieros relacionados con defraudación de inversores, especulación financiera y evasión sistemática de impuestos, desfalco en Estado en materia de legales, por injerencia en la formulación de políticas públicas favorables a sus actividades
económica, al Estado colombiano por la imposición de políticas de desarrollo que quiebran las economías campesinas y comunitarias, destruccionan pueblos, pueblos, comunidades y culturas ancestrales y tradicionales, entregando amplios territorios a transnacionales para que explotan indebidamente los bienes de la naturaleza, comprometiendo la sostenibilidad y viabilidad económica del país, la soberanía nacional y la soberanía alimentaria, por la violación de los derechos humanos a la vida, organización, protesta social, trabajo, alimentación, libre movilidad y permanencia en los territorios, derechos territorios colectivos de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas y campesinas, el derecho al agua, el derecho a la salud y un ambiente sano y los derechos sexuales y reproductivos, por la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares para favorecer la implementación de políticas extractivistas, la explotación de recursos naturales y el favorecimiento de la implementación de enclaves económicos, por el empobrecimiento generalizado de amplias capas de la población, por la violación de convenios internacionales de derechos humanos y las disposiciones de la Carta de Argos sobre los derechos de los pueblos. Recomendaciones al movimiento social popular a continuar y fortalecer los procesos de denuncia y resistencia contra la actividad económica depredadora de las transnacionales y la trabajar por construcciones de planes de vida alternativos al desarrollo capitalista que arresta con los territorios. Impulsar una red nacional e internacional de solidaridad y lucha contra el extremismo y en defensa de la autodeterminación de los pueblos. Al gobierno nacional a revertir las actuales políticas de desarrollo, a consultar ampliamente a la sociedad colombiana, especialmente a los sectores sociales populares, pueblos originarios y comunidades afrocolombianas, y tomar en cuenta sus propuestas en el marco del actual proceso de paz que se adelanta en el país, como garantía de que ésta sea firme y duradera y lo enlumbre hacia la democracia y la justicia social, única garantía real de no repetición del conflicto social y armado. Hacer la represión sistemática contra las comunidades, sus líderes y organización en complicidad con las transnacionales en razón del ejercicio de sus derechos fundamentales a la organización, la movilización, la protesta social. Los pueblos indígenas pertenecen a las primeras naciones de todas las Américas, el mundo y Colombia. Por tal razón, ellos deben tener más voz, mejor presencia, más apoyo y más solidaridad en sus procesos culturales y planes de vida. A las transnacionales AngloGold, Ashanti y Pacific Rubiales Energy y por extensión a otras empresas a que cesen sus patrones sistemáticos de violación de derechos humanos individuales y colectivos, su pena de exponerse a tribunales internacionales de justicia y al repudio y a la condena ética mundial. El cuerpo colegiado de jueces insista a la cooperación internacional al examinar y desarrollar sus políticas de cooperación en el país, respetando absolutamente la normatividad internacional en materias de derechos humanos y a desarrollar sus programas en el marco de
de los principios de la acción sin daño. Durante el juicio se denunció por parte de los testigos actuales de algunas agencias de cooperación internacional que contribuyen a la vulneración de los derechos humanos y a la imposición de políticas económicas lesivas para las comunidades. Gracias. Como una señal y una muestra de este cuerpo colegiado, recibimos este veredicto del juicio ético y político contra el despojo. Constituye un ejercicio de justicia propia que a la vez pretende llevar a acciones jurídicas formales. Tiene sus raíces en el largo proceso de las organizaciones de la red de exigir justicia frente a las empresas transnacionales en Colombia y su rol como beneficiarios de la guerra en el país. De este proceso se destaca el Tribunal Permanente de los Pueblos y la experiencia del juicio ético a las transnacionales en Argentina. Este juicio ético estuvo precedido de una audiencia sobre la AMLO Bola Chante realizada en el caserío de San Pedro Frío, municipio de Santa Rosa, en el sur del departamento de Bolívar, y otra audiencia llevada a cabo en Puerto Gaitán, departamento del Meta. Durante los días 28 y 29 de julio, en el corregimiento de San Pedro Frío, municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, se reunieron comunidades, organizaciones y asociaciones de agricultores y mineros ancestrales y tradicionales procedentes del sur de Bolívar, Cajamarca, Tolima, norte y sur de Nariño, Suárez, corregimiento La Toma, departamento del Cauca, Valle y Antioquia, para realizar la audiencia preparatoria del juicio ético contra la multinacional Bola Chante. Durante los días 28 y 29 se reunieron comunidades, organizaciones y asociaciones de agricultores y mineros. Fueron presentados 4 casos. Sur de Bolívar, con énfasis en derechos humanos y legislación minera, La Colosa, con énfasis en responsabilidad empresarial, cambio de uso económico del suelo y tenencia de la tierra, La Toma, con énfasis en consulta previa, Nariño, con énfasis en uso económico del suelo. Adicionalmente se escucharon testimonios de Antioquia y sur del Cauca. La audiencia en el municipio petrolero de Puerto Gaitán se realizó durante los días 12, 13 y 14 de julio, fue promovida por sindicatos y organizaciones sociales, contó con la presencia de sindicalistas canadienses en solidaridad con el Sindicato Petrolero Colombiano, la Unión Sindical Obrera y el proyecto Accompaniment Solidarity Colombia. La audiencia contra la transnacional Pacific Rubiales se enfocó en la documentación y acusaciones desde diferentes puntos de vista: ambiental, criminal, laboral, sindical, social, económico y militar. Contó con la participación de varios testigos expertos y víctimas de violaciones de derechos humanos pertenecientes a organizaciones sindicales, ONGs acompañantes de procesos sociales, autoridades indígenas, entre otros. El juicio ético designó como fiscal a Francisco Ramírez Cuellar, abogado y presidente de Frontera Energética. Ha impulsado varias demandas contra multinacionales por crímenes contra sindicalistas y población colombiana. El cuerpo colegiado estuvo conformado por Susana Deraya, activista indígena de la nación Athabasca, Chipehuayán, en Canadá. Susana trabajó con las comunidades indígenas Aguajún y Guampice en la región de Cenepa, en el norte de Perú, junto a la frontera con Ecuador. Eduardo León Navarro, sociólogo, activista político y defensor de derechos humanos, vinculado a procesos de defensa y protección de derechos humanos desde hace más de 25 años, los últimos 13 con la cooperación internacional en derechos humanos en América Latina. Acompaña procesos de fortalecimiento político organizativo de comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y procesos sociales de mujeres, jóvenes, población víctimas del desplazamiento y despojo forzados, solicitantes de refugio por causa del conflicto armado y la imposición de políticas de desarrollo. Manuel Vega Vargas, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a doctor en Historia de la misma universidad, se ha desempeñado como investigador social en el impacto de la explotación de recursos energéticos y como docente en el campo de la salud y la historia en las universidades Javeriana del Rosario Nacional de Bogotá. Actualmente se desempeña como docente investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externada y como investigador del Centro de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Contexto: políticas del modelo de despojo en Colombia. En Colombia, los planes neoliberales globalizadores se han ido concretando
comenzando con la imposición de ajustes estructurales de la economía desde los años 90 del siglo XX, con la política de apertura económica, y han sido profundizados por los dos últimos gobiernos, cumpliendo con los dictámenes políticos y económicos de los organismos supranacionales como el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, que definen el rumbo de la economía mundial para dejar a los países de América Latina el modelo de acumulación y dominación capitalista que ha impuesto el mercado como sustituto de la sociedad, subordinando e instrumentalizando a los estados nacionales para garantizar la integración global monopólica. Contrario a lo que de manera generalizada se cree, los estados no son sustituidos por las empresas transnacionales en la orientación de la economía, ni mucho menos tienden a desaparecer, sino que son puestos al servicio de sus intereses, como ha sucedido con el Estado colombiano. Los ajustes estructurales han significado la articulación de Colombia a la División Internacional del Trabajo, reprimarizando la economía por la vía del extractivismo, lo que ha significado la quiebra del aparato productivo y una involución hacia la producción de principal fuera el destino, lo sumaría al puño, al grito fuerte, abajo el hambriador y el asesino. Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. Con un fuerte aplauso, el veredicto que saca este juicio ético y político en contra del despojo en Colombia, compañeros y compañeras. Que la fuerza que caracteriza la lucha y la organización del pueblo que se resiste al despojo esté presente en este momento y en todo lo que viene aquí en adelante. De parte del cuerpo colegiado, Eduardo León hará la lectura del veredicto del juicio ético y político contra el despojo. Agradecerles a todos y a todas, a los organizadores de este juicio ético, por la participación y por habernos acompañado durante estos 2 días de trabajo. Después de un arduo trabajo, vale la pena decirlo, hemos logrado llegar, con mis colegas Manuel y Susana, al siguiente veredicto sobre este juicio ético contra el despojo en Colombia, que voy a proceder a leer. Introducción. El juicio ético y político contra el despojo en Colombia nace como propuesta convocada por la Red de Hermandad de Solidaridad REDER y el Congreso de los Pueblos. El juicio es un mandato del Congreso para la Paz que se reunió en abril de 2013 y contó con la participación de aproximadamente 20.000 participantes. Materias primas para satisfacer la demanda internacional de minerales, recursos energéticos de origen fósil y agrocombustibles. Las políticas estatales aseguran la disposición de los bienes de la naturaleza para su explotación intensiva por parte del capital internacional, brindándole nuevas líneas de producción y fuentes de especulación financiera para enfrentar sus crisis cíclicas manifiestas en la disminución de la tasa de ganancia. La División Internacional del Trabajo ubica la economía del país en el eslabón con menor valor agregado en el encadenamiento mundial de la acumulación capitalista y lo convierte en una economía rentista con síntomas de enfermedad o grandeza como consecuencia de la debilitación del aparato productivo debido, entre otras razones, a la reprimarización de la economía, a la apreciación ficticia de la moneda y los tratados de libre comercio. Son varias las políticas que han adelantado los gobiernos de turno para garantizar el ajuste estructural de la economía a las demandas de fuentes de inversión del capitalismo transnacional. Veamos algunas de las más recientes. El Plan Nacional de Desarrollo y Prosperidad para Todos concibe la economía campesina como improductiva y no competitiva. Por lo tanto, la locomotora agropecuaria debe crear las condiciones para la empresarización del campo, centrada en la producción de cultivos de tardío rendimiento, como supuesta alternativa para insertar el agro colombiano a la economía mundial.
Se impone de esta manera una reconversión del uso económico del suelo y se dispone los territorios al servicio del gran capital nacional y transnacional. Esta política, junto con los 14 tratados de libre comercio firmados hasta ahora por el Gobierno Nacional, ha provocado la quiebra de la economía campesina y las economías comunitarias, situación de la que no han escapado pequeños y medianos empresarios del campo. La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctima de Restitución de Tierras, crea la figura del contrato de uso del bien restituido, en virtud del cual, cuando existan proyectos agroindustriales en los predios objetos de restitución, para desarrollarlos de forma completa, un magistrado podrá autorizar la celebración de contratos entre restituidos e inversionistas. Esta figura es funcional al requerimiento del capital agroindustrial de contar con grandes cantidades de tierras que demanden el desarrollo de sus proyectos. El Gobierno Nacional ha anunciado adicionalmente su disposición de establecer el derecho real de superficie para asegurar el uso económico de grandes superficies de tierra, baldíos. En tal sentido está preparando el denominado proyecto Ley Urrutia, con el que pretende legalizar el despojo de tierras de propiedad de la nación por parte de inversionistas nacionales y extranjeros, contribuyendo de esta manera al creciente acaparamiento de tierras en el país, que aumenta el índice de concentración de la misma. El Plan Nacional de Desarrollo también incorpora la minería como locomotora del desarrollo y con base en su consideración como actividad económica de utilidad pública de interés social, dispuesta en el artículo 13 de la Ley 685 de 2001, que desarrolla el artículo 58 de la Constitución Política, le da un carácter prioritario y dominante sobre el resto de la economía y favorece la minería a gran escala en detrimento de la minería ancestral, la mediana y pequeña minería. El Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019 establece en relación al papel del Estado frente al desarrollo minero de la siguiente manera. Comillas, hasta años relativamente recientes, el Estado colombiano como propietario del recurso minero no solo desempeñó funciones de administrador del mismo, sino que en muchos casos actuó sin mayor éxito como empresario. En la actualidad, el Estado busca priorizar y concentra sus esfuerzos en actividades más acordes con las funciones que le asigna la Ley Minera del 2001, las cuales permiten definirlo como facilitador y fiscalizador en el desarrollo de los proyectos mineros, al tiempo que incentiva de forma eficaz y contundente la inversión privada. Esta decisión es acorde con los designios del Banco Mundial para Colombia. El territorio continental de Colombia cuenta con una superficie de 114.174.800 hectáreas. A 1 de marzo de 2013, el área de las actuales concesiones mineras cuenta con una superficie de 5.292.274 hectáreas. El área de las reservas estratégicas mineras tiene una superficie de 20.5 millones de hectáreas y están ubicadas principalmente en el Chocó biogeográfico y la Amazonía. El Gobierno Nacional tiene proyectado futuro entregar estas zonas mediante subasta al mejor postor, ya no por la modalidad de concesiones. Recientemente el Gobierno expidió 3 decretos. El decreto 933 de mayo de 2013, dirigido a poner estrictos requisitos y controles a la minería tradicional como forma de obligar a los mineros, a los pequeños mineros, a ceder sus minas o, en el mejor de los casos, a asociarse con grandes inversionistas en condiciones asimétricas y desventajosas. El decreto 934, que limita la competencia de los municipios para adelantar el ordenamiento territorial minero, prohibiéndoles expresamente establecer zonas de exclusión para la actividad minera, y el decreto 935, que establece los procedimientos y requisitos para las condiciones mineras y también aplicará para la evaluación de las propuestas de contratos de concesión presentadas en la vigencia durante la vigencia de la Ley 382 de 2010, que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, y que a la fecha de promulgación del presente decreto se encuentran pendientes de evaluación o surgiendo los recursos de la vía normativa, para lo cual la autoridad minera otorgará un término de un año